Buenas tardes. Iniciamos el acto. Tiene la palabra don José Luis Gonzalo, decano de esta facultad y nuestro anfitrión. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Su Alteza, y muchas gracias también a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía por el ciclo de actividades, de conferencias que ha habido sobre las reales órdenes militares a lo largo de los últimos meses, con la que creo que esta conferencia es la que concluye el ciclo, y desde luego para la facultad, como ya he dicho varias veces, es un gran privilegio el poder disponer de sus conocimientos, de la sabiduría de los ponentes, y creo que esta facultad, junto con la propia historia, son las más adecuadas para realizar estas actividades. Como ya le he comentado en varias ocasiones, tanto a Ernesto como al resto de miembros de la Real Academia Matritense, esta es su casa, queremos que siga siendo su casa, y desde el punto de vista no ya institucional como decano, sino como persona, como historiador, como investigador, desde luego para mí asistir a estas conferencias no es una cuestión en la que por indicación del profesor José María de Francisco Olmos siempre estoy invitado, sino que también desde el punto de vista personal para mí suponen un enriquecimiento en mis conocimientos sobre un tema que para mí es de gran interés, que seguro que es para mucho mayor interés para todos ustedes, y estoy convencido de que el conferenciante de hoy dará una conferencia excelente y será una clausura brillante para este ciclo de conferencias. Como he dicho, yo, por mi parte, bienvenidos, y espero que disfruten de la conferencia que ahora les van a presentar a continuación. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra don Ernesto Fernández Chiesta, director de la Real Academia Matritense. Muchas gracias, señor. ¿Cómo está bien? Estamos ya en la cuarta conferencia del ciclo que comenzó en el mes de febrero. No resta más, después de las palabras que nos va a dirigir Amadeo Martín Rey Cabieses, que una mesa redonda que se celebrará el día 18 de septiembre y una última conferencia sobre las órdenes españolas el 8 de noviembre. Y con eso terminaremos un ciclo que creo que ha sido interesante e importante para la Real Academia. En estos momentos, don Amadeo Martín Rey Cabieses, académico de número de nuestra Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, dictará esta cuarta conferencia dedicada precisamente a la Orden Constantiniana Soberana, la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, historia, estructura, realidad y actividades en España. De Amadeo poco hay que decir, porque creo que todos sabemos de él. Doble doctor en historia, nacido en Coruña, pero casi tan peruano como español, licenciado en Medicina y Cirugía, doctor en Medicina, doctor en Historia, profesor de dinastías reales, tanto en la Universidad de Juan Carlos como en la Escuela Marqués de Avilés, diplomado evidentemente en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro, es viceauditor general y consejero de la Real Diputación de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, de la que es caballero Gran Cruz de Justicia, comendador de la Orden de Isabel la Católica, caballero de Gracia de Magistral de la Soberana Orden Militar de Malta, caballero de la Orden de Nuestra Señora de la Concesión de Visosa, de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro y del Mérito Civil de Saboya, cruza al mérito con placa de plata de la Orden Ecuestre de Santo Sepulcro de Jerusalén, miembro de la Sociedad Peruana de Historia, del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, de la Academia Americana de Genealogía, del Colegio Heráldico de Roma, Instituto Portugués de Heráldica, del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, y así un largo etcétera. Ha alcanzado también el Premio Sigillum Vittorio Amedeo Rey de Sicilia de 2015, categoría internacional de historia en Palermo, y el Premio Especial de Jurado 2017, el Premio Internacional Giuseppe Chaca también en Roma. Y espero que no nos va a defraudar en absoluto con las palabras que nos va a dirigir sobre la Sacra y Militar de Constantiniana de San Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. Al
Alteza Real, señor decano, señor director de la Real Academia, y también quiero además mencionar y agradecer también a la Real Orden de San Martín, especialmente en la persona de su canciller, que nos haya facilitado también la celebración de estas jornadas, que han sido, como ha dicho nuestro director, pues unas jornadas muy interesantes desde el punto de vista académico e histórico para nuestras materias. Yo creo que hablar de la Orden Constantiniana pues es algo que podría ser muy difícil o muy fácil. Algunos piensan que para mí es muy fácil hablar de la Orden Constantiniana y es todo lo contrario, es muy difícil. Y es muy difícil porque tengo tantas cosas que decir y quiero tanto a la Orden que es muy complicado, ¿verdad?, entresacar de todo lo que uno podría decir aquellas cosas que pueden ser más interesantes, más importantes a mencionar. Algunos dicen, bueno, habla ex abundancia cordis, es decir, de lo que sale del corazón, ¿no?, de lo que realmente te emociona sobre la Orden. La Orden pues es muy antigua y yo he querido dedicar estas palabras no solamente a la historia de la Orden, sino especialmente a la Orden en España. Algunos me han preguntado hoy si esta conferencia ya la había dado en alguna ocasión. Pues no, no la he dado nunca. No la he dado nunca porque justamente nunca he hablado en ningún foro sobre las actividades y la historia de la Orden en España, concretamente. Daré unas pinceladas sobre la historia de la Orden en general y posteriormente, como digo, me centraré en la Orden en España. Bueno, la Orden Constantiniana de San Jorge tiene una larguísima historia, una historia legendaria y una historia menos legendaria, por tanto, basada en documentos. En 1614, un escritor italiano, Andrea Guarino, dijo que la Orden era la más noble y antigua de todas las que han existido jamás en mi vida. Bueno, esto es un poco el qué guapo soy, ¿no? Todas las órdenes piensan que son la mejor, o la más interesante, la más antigua, la más... Lo cierto es que es una orden muy antigua y que tiene una misión muy importante, que es defender la fe, propagarla y llevar la misma cruz que Constantino vio en los cielos. Ahora veremos por qué hablamos de esta cruz de Constantino en los cielos. En el año 312, Constantino vence a su rival, el emperador Magencio, en la llamada batalla del Puente Milvio. Esa victoria del 312 y el posterior edicto de Milán del año 313, que facilita, digamos, a los cristianos el practicar su fe, bueno, pues fueron decisivos, como digo, para nuestra religión. Aquí vemos a Constantino en una representación idealizada de esa visión de la cruz, una cruz en el cielo, una cruz roja y refulgente en el cielo, y que además de esta cruz, pues él parece que oyó unas palabras, eso es lo que cuenta la leyenda, la tradición, que decía in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Son las palabras que veremos siempre en la cruz de la Orden Constantiniana, en cada uno de esos 4 brazos, vemos 4 letras, esas I, H, S, V, in hoc signo vinces, que justamente hacen referencia a esta situación. Vemos aquí a su rival Magencio, y aquí vemos otra imagen del emperador Constantino y el famoso arco de Constantino, donde no hace referencia alguna a cuestiones cristianas, a pesar de que, como digo, fue el artífice de esta tolerancia con los cristianos. Y aquí vemos también una representación de esa cruz roja en el cielo que Constantino parece que vio. Esta llamada visión de Constantino, así se la conoce en la historia. Constantino, como digo, el edicto de Milán se promulga en el año 313. Aquí vemos una representación también de la creación de la llamada milicia dorada o aurata y de los caballeros constantinianos, que es lo que la leyenda dice que se produjo en ese momento a raíz de esa batalla. Y vemos el famoso crismón o lábaro, que lo hemos visto representado infinidad de veces en los templos cristianos a lo largo y ancho del mundo, y que está también en nuestra cruz, en la cruz de nuestra orden. Son las letras J y Ro, las 2 primeras letras de la palabra Christos, de la palabra Cristo en griego, y que están, como digo, también en nuestra cruz. Voy a ir saltando,
voy haciendo saltos históricos obligados por la cuestión de la premura del tiempo, pero en todo caso diremos que, según parece, Isaac II Angelo Comneno otorgó los primeros estatutos de la orden. Algunos consideran que la orden se funda efectivamente en 1190 y que a raíz de la caída del Imperio de Oriente, de Bizancio, en 1453, pasan los caballeros a otros lugares que son completamente Drivasto, el condado de Drivasto en Albania, y después a Venecia, donde se instalan los Angelo Comneno. Los Angelo Comneno, que era una dinastía que habían reinado en Bizancio, parece que una rama de esta dinastía es la que se hace con el maestrazgo de la orden constantiniana. De hecho, aquí vemos un escudo de esa época, de la época Angelo Comneno, de esta dinastía, donde vemos el collar constantiniano rodeando al escudo de la dinastía. Vemos el capelo coronado del gran maestre de la orden, también con la cruz constantiniana, con el Giro, Ira, Alfa y Omega, Cristo, principio y fin de todas las cosas, y arriba la cruz constantiniana. Por cierto, el collar siempre colgando San Jorge, porque San Jorge, patrón de la caballería y patrón también de la orden, pues va a ser el patrón, como digo, de la orden, además de Nuestra Señora de Pompeya, posteriormente, que es una advocación de la Virgen, una advocación mariana napolitana. Además, en esta imagen vemos el lábaro constantiniano. El lábaro constantiniano no es otra cosa que un pendón que Constantino hizo hacer a raíz de esta visión constantiniana, donde se hace bordar con piedras preciosas, se coloca arriba la imagen de la familia del emperador, y aquí no la vemos en esta representación, pero en todo caso así era en un principio, y muy posteriormente, a principios del siglo XX, se hace hacer un lábaro, una imitación del lábaro constantiniano, que actualmente está en la iglesia de Santa Croce, la Basílica de Santa Croce in Via Flaminia en Roma, que es la sede eclesiástica de nuestra orden todavía a día de hoy. Y ahí es donde están, y lo verán ustedes en alguna otra imagen. Yo quería centrar un poco esta primera parte de la charla en las bulas y breves pontificios y otros documentos pontificios que avalan y sostienen y confirman y ayudan a la expansión de la orden. Y diremos, por ejemplo, que en 1540 se promulga una bula y dos en 1545 por parte de Pablo III. Pablo III, como ustedes sabrán, era un papa farnesio, y justamente es el artífice del famoso nepotismo que hemos oído hablar tantas veces, ¿no? Porque justamente sus nipotes, o sea, sus sobrinos, ahí vemos a dos de ellos, a Alejandro y a Octavio Farnesio, pintados en este caso por Tiziano, pues adquirieron una gran importancia. La familia Farnesio, desde esa época, se constituirán en duques de Parma y Plasencia, también después duques de Guastalla, y posteriormente, como veremos, en grandes maestres de la orden constantiniana. Por eso es interesante el mencionar esta bula, estas tres bulas de 1540 y 1545, que confirman la sucesión en estas personas de la familia Angelo, Comneno, Pablo, Andrés y Juan Demetrio, en la sucesión en la gran maestría de la orden constantiniana. Sucesivamente los papas han ido, y voy a ir saltando, voy a ir bastante deprisa en estas imágenes, van a ir promulgando diversas bulas, la Quod Alias, por ejemplo, que confirma al gran maestre Andrés Angelo Comneno, príncipe de Tesaglia, o la Carta Cuma Nobis Petitur de 1555, que también reconoce a Andrés Angelo Flavio, que había establecido su residencia en Roma en la posesión de la orden. En 1576 el Papa Gregorio XIII declara verdadera religión, vera religione, a la orden constantiniana, es decir, una orden propiamente religiosa, o por lo menos así es como desde ese momento se la considera. Y se la pone bajo la regla de San Basilio. San Basilio, ustedes sabrán que es un santo muy antiguo, de los primeros tiempos del cristianismo, y hay varias órdenes religiosas que tienen, digamos, que siguen la regla de San Basilio.
Aquí vemos una imagen interesante de Antonio Angelo Flavio Comneno, gran maestre de la orden constantiniana. Le vemos ostentando el collar de la orden bueno, pues este príncipe Angelo Flavio Comneno nombra heredero suyo a Pedro II, hijo de su hermano Juan Demetrio, ¿no? Y él se define como Militia Angelicae Eurate Aule Constantinae Subtítulo Sancti Supremus Magister, gran maestre de esta orden, y así es como va a ser llamado. El nombre completo del gran maestre de la orden va a ir cambiando a lo largo de los siglos y siempre añadiendo algunos digamos, aditamentos, algunas condiciones suplementarias. Diversas otras bulas, no vamos a ir una por una, sino que vamos a ir saltando, pero sí mencionar este hecho que es curioso, que es que en el siglo XVII Juan Andrés Angelo Flavio, que estaba en grandes dificultades económicas, decide ceder el gran maestrazgo de la orden a un príncipe napolitano de una gran familia todavía hoy existente con múltiples ramas, los Caracciolo, en este caso a Marino Caracciolo, príncipe de Avellino, y le cede el gran maestrazgo de la orden constantiniana. Este gran maestrazgo de la orden constantiniana en la familia Caracciolo durará muy poco tiempo, hasta que unos dicen que por propia renuncia del príncipe de Avellino y otros porque el Papa le obliga a renunciar y a transmitir directamente de nuevo la orden a los Angelo Flavio Comneno, pues desaparecen los Caracciolo como grandes maestres de la orden. No obstante, en la familia Caracciolo, como familia napolitana, y como veremos luego, Nápoles ha estado muy unida a la orden por razones históricas, pues han sido miembros de la orden constantiniana en muchísimas ramas y miembros de la familia. Siguen las bulas, ahí vemos otra cosa interesante. En 1672, siglo XVII por tanto, se empiezan a nombrar cardenales protectores de la orden. Y este es el primer cardenal protector de la orden, el cardenal Camilo Máximo, de la gran familia Máximo, que algunos miembros sobre todo de la familia, dicen que es la familia más antigua de Roma, ¿no? En todo caso, es una gran familia de Roma, y el cardenal Camilo Máximo es nombrado protector de la orden, o el cardenal protector. Lo nombra Clemente X, al que vemos aquí. Después, diversos papas han ido nombrando diversos cardenales protectores, por ejemplo, el cardenal Gasparo Cavalieri, y hago aquí un inciso y un paréntesis. Hemos hablado del siglo XVI, el siglo XVII, así un poco por encima, y ahora me detengo a decir que Felipe II y Felipe III dieron una gran protección a la orden. Luego hablaré con un poco más detalle cuando hable de la parte española de la orden sobre esta protección, pero dieron, como digo, una gran protección, especialmente en algunas zonas de España, concretamente en Sevilla, donde hubo un capítulo importante de la orden, y también en otros lugares de la península. Durante el acoso de los turcos a los cristianos, la orden fue un notable símbolo de resistencia. ¿Eso qué hace? Hace a la orden también, tiene este carácter militar, que es en realidad un carácter ya de sus orígenes, un carácter digamos de defensa del cristianismo, de defensa de la fe en contra, en este caso del Islam, y bueno, pues así, como veremos luego, se producirá la formación de algún regimiento constantiniano, especialmente en Boca Farnesiana, que colaborarán con las otras potencias cristianas en la defensa del cristianismo contra el Islam. Diversos emperadores, concretamente Fernando II y Leopoldo I, emperadores ambos del Sacro Romano Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, pues dieron apoyo a la orden, lo mismo que el elector Fernando de Baviera y el rey Jan Sobieski de Polonia. Y dieron bastantes privilegios a caballeros constantinianos, entre otros, por ejemplo, la capacidad de llevar armas en cualquier lugar de sus reinos. Esto se produjo en Polonia y en el Gran Ducado de Lituania, y esta situación hizo que los caballeros constantinianos tuvieran una cierta visibilidad, no solamente por la cruz que ostentaban, sino también por las actividades que realizaban. Aquí vemos a estos soberanos que dictaron estas normas a favor de la orden. En 1684, el gran maestre Girolamo Angelo Flavio Comneno hizo una proclama para la guerra contra los turcos, animando a los caballeros constantinianos. Aquí vemos la proclama, está en latín, como ustedes ven, donde el mismo gran maestre se llama a sí mismo príncipe de Macedonia y el gran maestre de la orden constantiniana.
Efectivamente, los caballeros constantinianos siguieron ese dictado, digamos, de su gran maestre y colaboraron, como decía antes, en la lucha contra los turcos. Aquí vemos una representación de un uniforme de un miembro de un regimiento constantiniano con la cruz de la orden, tanto en su sombrero como en una parte de su uniforme. Hay una enorme cantidad de representaciones, en este caso son del siglo XVII, de caballeros constantinianos en sus diversas formas, grandes cruces de la orden, escuderos de la orden, comendadores de la orden, grandes priores de la orden. Hay bastantes representaciones en bastantes publicaciones históricas sobre miembros de la orden. Y he traído esta cruz que me parece interesante, porque aparte de que es muy rica y está, como ustedes ven, enriquecida con diamantes y rubíes, es una cruz interesante porque es la cruz que llevó el rey Fernando I de los búlgaros, que fue caballero constantiniano y que, como ustedes saben, fue un rey especialmente amante de las condecoraciones y especialmente amante de las joyas, y por eso enriqueció de esta manera la cruz constantiniana que él llevó. Hablando de uniformes, y voy saltando un poco también para animar la charla, y luego seguiré con las bulas, pero ahora hablo un poco de los uniformes. Los uniformes de la orden están todavía en vigor. El uniforme actual en vigor de la orden es de 1912 y así fue aceptado y oficializado como uniforme de la orden, y aquí lo ven ustedes en las diversas categorías de los uniformes de la orden. Sería de menos a más, este es el orden de los uniformes, ¿no? Caballero de oficio, mérito, Iuris Sanguinis, justicia, Gran Cruz de Justicia, bailío y collar de la orden, que son los grados que actualmente tiene la orden y que, como digo, todavía están en vigor, y este uniforme sigue en vigor. Justamente sigue en vigor, y el uniforme lo ven aquí en una exposición que se celebró en la ciudad de Trier, en Alemania, en el 2007, cuando esa ciudad fue capital europea de la cultura, y se hizo una exposición sobre el emperador Constantino, y justamente se trajo para esta exposición un uniforme constantiniano actual. Ahí lo ven ustedes con el bicornio, el sable y la capa constantiniana y los diversos aditamentos del uniforme. Bien, a finales del siglo XVII, el gran maestre Juan Andrés Ángelo Flavio Comneno, príncipe de Macedonia y conde de Derivasto, carecía de herederos varones. Esto siempre suele ser un desastre para las dinastías, y en este caso también lo fue. En 1698 negocia la transferencia del gran maestrazgo a Francisco I Farnesio, duque de Parma y Plasencia, que lo había solicitado. Antes ya hemos visto esta relación, de alguna manera, de un papa Farnesio con la orden constantiniana, y aquí de alguna manera se pone de manifiesto, se plasma en esta aceptación por parte del papa, que es el que, digamos, que apoya esta transferencia para que Francisco I se convierta en duque de Parma. Fue investido gran maestre constantiniano en la iglesia de Santa María de la Stepcata en Parma. Esta iglesia, que es muy interesante porque es una iglesia redonda, de planta redonda, la ven ustedes ahí, bueno, en realidad de cruz griega, pero bueno, es redonda su centro, y aquí en este costado de la iglesia, si ustedes se va por ahí, verán ustedes, hay un edificio donde hay un enorme archivo constantiniano. Un archivo constantiniano muy interesante, que además, cuando uno entra por el pasillo, yo estaba una vez en este archivo y viendo también las obras de arte que conserva, no solamente los documentos, pero está todo cuajado de retratos de los caballeros constantinianos de época farnesiana, con sus escudos en los retratos, con los collares, con los diversos adornos correspondientes, las cruces correspondientes de cada uno de sus grados. Entonces, me parece interesante visitarlo para todo aquel que quiera conocer un poco más la historia de la orden. Aquí vemos justamente a Francisco I Farnesio con el manto de gran maestre de la orden, con el collar de gran maestre de la orden, y con un manto que a día de hoy es bastante parecido. Es un manto, aquí le ven las vueltas, en este caso son blancas, que son las vueltas que ha conservado la rama parmesana de la orden, pero la rama actual, la rama napolitana de la orden, conserva, o mejor dicho, tiene las vueltas rojas.
El resto es prácticamente igual. Este acto de cesión de la Gran Maestrazgo de la Orden a los Farnesio fue confirmado no solamente por el Papa, como he dicho antes, Inocencio XII, sino también por el emperador Leopoldo I. Y ahora digo algo y subrayo algo que es fundamental para la historia de nuestra orden, que es que la concesión pontificia recaía en la familia Farnesio en cuanto tal, no en cuanto duques de Parma, y esto es fundamental. Es decir, independientemente de la soberanía que ostentaran en ese momento, que era el ducado de Parma, ellos como familia Farnesio, como miembros del linaje Farnesio, eran los grandes maestres de la orden constantiniana. Esta situación, esta condición, digamos, de grandes maestres de la orden en la familia Farnesio se transmitirá hasta el día de hoy, hasta el llamado primogénito farnesiano, que es justamente su tercer don Pedro en este momento. Es el primogénito farnesiano, es el jefe, digamos, de esa rama, de esa familia italiana. Bien, se ratificaba por tanto la naturaleza familiar de la orden independiente del propio estado sobre el que reinaban los Farnesio. Aquí vemos algunos documentos de la orden, por ejemplo, las fórmulas por las cuales se hacía la profesión de los caballeros de la orden, los rituales correspondientes de esas ceremonias. Y aquí hay dos documentos más de la orden. Por un lado, el motu proprio alia Felicis Recordationis de 1701 del Papa Clemente XI, dedicado a nuestra orden, a la orden constantiniana, donde ven ustedes, creo que se lee bastante claramente ahí, cuando habla de gran maestre de la milicia aurata constantiniana a favor del duque Francisco I de Parma. Ahí está perfectamente, se lee perfectamente. Y en el lado derecho de la imagen ven ustedes los estatutos de la orden constantiniana promulgados en 1705 en época farnesiana. Hemos visto antes que hay unos estatutos promulgados por Isaac II Angelo Flavio Comneno. Después veremos que hay otros estatutos que se han ido promulgando a lo largo de la historia y han ido cambiando. Los que conocemos un poquito la Orden de Malta sabemos que los caballeros profesos de la Orden de Malta llevan en el pecho la cruz de la Orden de Malta, como en este caso lleva este caballero constantiniano. Lo ven ustedes, es un caballero del siglo XVIII, más o menos el cuadro es 1740, está en el Museo Poldi Pezzoli en Milán, y es se llama así, el caballero constantiniano, el cuadro. Está pintado por Fra Galgardo y es una pieza poco común porque yo no conozco ni una otra en la que esté representado un caballero del siglo XVIII con esta vestimenta. Bien, bueno, aquí ven los grados de la orden, pero no es importante en este momento. Siguen las bulas y ahora quería subrayar esta bula concretamente, la bula Militantis Ecclesiae. Estamos celebrando este año, en 1718 se promulgó esta bula y en 2018 estamos celebrando el tercer centenario de la bula. A lo largo de este año se han celebrado bastantes actos, no solamente en España. Yo me voy a centrar solamente, como digo, en lo que se ha hecho en España, o lo que se hace en España por parte de la Orden. Pero a lo largo y ancho del mundo, donde la Orden está implantada, se han celebrado diversos actos para conmemorar justamente esta bula Militantis Ecclesiae, que es promulgada por Clemente XI. Clemente XI tenía una especial predilección por la Orden. ¿Por qué? Porque había sido cardenal protector de la Orden. Esta condición de cardenal protector de la Orden de Clemente XI hace que cuando él es elegido papa y sube al solio pontificio, pues evidentemente pues tiene un especial cariño a la Orden y es el que establece a la Orden y confirma nuevamente a la Orden como verdadera religión y le da una serie de privilegios bastante interesantes que ahora no puedo en fin, enumerar porque sería muy largo, pero que merece la pena leerse. La bula Militantis Ecclesiae la hemos editado por la Orden este año y está a la disposición de ustedes. Si alguno desea una copia de la Orden, de la bula se le puede conseguir. Aquí vemos algunos cardenales protectores. Tenemos por ejemplo a Domenico Ferrata o a Vittorio Amedeo Ranucci de Bianchi de Medici dei Conti di Piano, o esta reunión de la Real Diputación de la Orden alrededor
del cardenal protector Francesco di Paola Casetta. En este caso la reunión fue en Roma. Bien, ya hemos hablado de las militantes iglesias y ahora ya me voy a centrar un poquito más en España, ¿no? Bien, la primera referencia de la orden en España, que tenemos en España, parece que es de un proceso, el llamado proceso del protonotario apostólico Alessandro Riario de 1568. Esa es la primera referencia documental que tenemos de la orden en España y que a partir de ese momento, siglo XVI, se multiplicarán estas referencias documentales y estos, como digo, documentos que van a hacer referencia a la orden. La segunda referencia es de 1576 y es que el procurador del obispo de Lérida consultó a la Santa Sede si la orden constantiniana era una auténtica religión reconocida por la Iglesia y si permitía o no a sus clérigos disfrutar de los beneficios eclesiásticos. El obispo de Lérida en aquel momento era Antonio Agustín, que luego fue arzobispo de Tarragona y primado de las Españas, como se suele decir. Ya saben ustedes que la condición de primado de España se disputa entre Toledo y Tarragona, depende un poco de... Y en el anuario pontificio, por lo menos el que yo tengo en mi casa, que es de 1915, pues menciona tanto al arzobispo de Tarragona como al arzobispo de Toledo como primado de España, con lo cual, si el propio anuario pontificio no se aclara sobre la materia, ustedes imaginarán, los historiadores, qué pueden decir sobre la cuestión. Bueno, en todo caso, el primer español caballero de la orden del que tenemos constancia es un tal Miguel de Boera. Pero es que resulta que este caballero Miguel de Boera, que luchó en todos esos lugares donde pongo ahí, no lo voy a leer, pues está enterrado nada menos que en la iglesia de Santa Ana en Barcelona, una iglesia gótica, es muy bonita, espectacular, donde la orden ha celebrado algunas ceremonias constantinianas, ¿no? Y está enterrado en esta iglesia, que es una iglesia, una colegiata del Santo Sepulcro, y que bueno, como digo, es el primer caballero del que tenemos constancia. Bien, y ahora veremos algunos detalles sobre esta historia de la orden en España. Venecia estaba poco dispuesta a arriesgar sus intereses comerciales en el Mediterráneo oriental. Por tanto, los Ángelo buscan apoyo en Felipe II. Y Felipe II, que he mencionado antes, que da el apoyo a la orden, igual que su hijo Felipe III, dará, como digo, este apoyo a los miembros de la orden. La admisión de los caballeros españoles se hace habitual a partir de los años 70 del siglo XVI. Por ejemplo, Vincenzo Leofante Caracciolo, esta familia que hemos mencionado antes, que era súbdito del rey de España, pide permiso como a su soberano para entrar en la orden. En 1583 es prior de Mestre y luego gran prior de Constantinopla, que era la segunda posición más importante después de la de Gran Maestre. Concretamente, ya los estatutos del siglo XVI, en la redacción de los estatutos, al principio de los estatutos del siglo XVI, se menciona al rey Felipe II como protector de la orden, de alguna manera. Y se dice invictísimo e potentissimo Filipo de Austria, católico rey de España, y así se le menciona en los estatutos de la orden. Se publicaron en español por primera vez en el año 1588. Luego, bueno, en las versiones de esos años se cita, como digo, al rey de España como protector y se exige a los caballeros que hagan una solemne promesa vinculante de obediencia a su católica majestad y a sus herederos y sucesores. Por tanto, vemos esa vinculación ya plasmada en esta situación. Felipe II ordenó que nadie, en 1589, que nadie que fuera a las Indias pudiera aceptar las órdenes de San Jorge, se refiere a la constantiniana, y de San Esteban, que es una orden toscana que todavía existe a día de hoy, cuyo gran maestre es el archiduque, o gran duque, según el gran duque de Jure, Segismundo de Toscana, el archiduque de Austria Toscana. Viene este gran maestre de la orden de San Esteban, de Santo Stefano de Toscana, y de la orden de San Giuseppe al Mérito de Toscana también. Bueno, pues la orden de San Jorge, o Constantiniana de San Jorge, requería de este permiso regio para poder ser ostentada. Y de hecho, en Indias empieza ya, es decir, en la España, digamos, de ultramar, empieza ya a verse caballeros de nuestra orden. Los caballeros españoles requerían ser de familia de probada nobleza y eran principalmente de los reinos de Castilla
de Principado de Cataluña y de Andalucía. Los estatutos, estos estatutos de 1588 y la historia de la Orden Constantiniana se publican ya en español en 1597. Y bueno, aquí pongo los detalles, pero no los voy a leer porque sería muy tedioso. Este libro incluye dos prefacios, un prefacio de un padre dominico, de Fray Alonso Chacón, y que era penitenciario apostólico, y un segundo prefacio de otro padre dominico, Fray Vicente Guerra. Incluye además una carta de Francisco Peña, auditor de la Sacra Rota, en la que señala que él mismo había examinado los documentos y privilegios y confirmaban los derechos hereditarios del gran maestre de entonces, el gran maestre de la orden de entonces. Bien. Bien, y aquí hay una cosa que es curiosa y es interesante mencionarla porque en las órdenes de caballería, lamentablemente, a veces hay, como decía antes, rifirrafes o, en fin, viejas, cosas absurdas entre órdenes cristianas, es absurdo, en fin, eso sucede, vosotros lo sabéis. Y curiosamente esto no es moderno, esto es bastante antiguo. La publicación de esta bula, de una bula de Urbano VIII a favor de la orden, explica por qué los miembros de la orden recibieron privilegios similares a los otorgados a los caballeros de otras órdenes militares españoles, en concreto de las de Santiago y Calatrava. Puede mostrarse el prestigio de la orden que el siglo que había adquirido en España gracias justamente a la animadversión que le profesaban los miembros de otras órdenes, quienes tal vez pensaban que se la favorecían demasiado, es decir, pensaban que era demasiado favor el otorgado a la orden constantiniana, creían ellos, en detrimento de sus propias órdenes. Bien, este es un libro interesante que se consigue, está publicado en versión facsimilar, que es la que tengo yo, lamentablemente no tengo el original, pero es un libro que está firmado, escrito por el doctor Don Josep Miqueli Márquez, vicecanciller de la Orden Militar de Constantino Emperador. Este libro es un libro que habla de las órdenes de caballería. Ahí está la historia de las órdenes de caballería más importantes del momento, hasta en ese momento, estamos hablando del siglo XVII, y dedica un capítulo extenso justamente a la orden constantiniana, precisamente porque el autor era un caballero constantiniano. Aquí he puesto alguna serie de ejemplos de caballeros de la orden españoles, no me voy a detener, pero ustedes pueden ver cuáles son los nombres, y algunos de ellos pasan a Nueva España, concretamente a Panamá, en el centro de Nueva España, otros pues permanecen en España y, como he dicho, muchos en Sevilla. Uno de ellos es bastante notorio, notable, porque se llamaba Carlos Alberto de Cepeda y Guzmán, caballero de justicia de nuestra orden, vicecanciller de la orden en España y sobrino tataranieto de Santa Teresa de Jesús. Es el único que voy a mencionar ahora, pero porque sería, como digo, muy tedioso el hacer referencia a todos ellos. Bien, el número de caballeros al día de hoy asciende actualmente, como digo, a los 3.000 más o menos en todo el mundo, pero la mayoría de los caballeros actualmente de la orden están tanto en Italia como en España, y por eso lo quiero subrayar aquí por estar en España. Bien, esto lo voy a saltar. Pero sí voy a mencionar esta cuestión que es interesante. Hace poco se hizo en Madrid una exposición en el año 2014 que se llamaba El retrato en las colecciones reales. Quizás algunos de ustedes hayan estado en esa exposición. Una exposición magnífica, y en esta exposición estaba expuesto este retrato. Es un retrato muy interesante, porque es un retrato en el que hay un caballero sentado, al lado está una mujer, que parece ser su mujer, que lleva un lirio en la mano, y ahí hay un chavalín, un niño pequeño, que lleva un trozo de pan en la mano, que está mostrando al espectador, y hay un perrito, que es un perrito de la familia, probablemente, ¿no? Pues este cuadro tiene dos particularidades interesantes. Por un lado, el libro que tiene el caballero en la mesa. Este libro es un libro que está abierto,
y es la esagógica Historia de Constantino de Giovanni Andrea Flavio Comneno, publicado en 1592 y 1605, como prueba la inclusión del monitor papal de 1613 del Papa Clemente VIII. Está abierto sobre esa página, pero es que además hay una cosa interesantísima, que es que encima del buró, encima de esta pequeña biblioteca, de este pequeño escritorio, hay un San Jorge como bien visible, ¿no? Es decir, es curioso. ¿Quién era este señor? Bueno, según parece, este señor era un miembro de la familia Giglio. Parece que justamente este lirio que lleva la mujer en la mano hace referencia a, es digamos un símbolo parlante, diríamos, en heráldica, la heráldica parlante, decimos que hace referencia al apellido de la familia, pues sería un símbolo parlante de la familia Giglio, que justamente tiene un lirio en sus armas. Y es interesante, como digo, este retrato. La página abierta muestra la conversión de Constantino en un grabado de Antonio Tempesta. Pietro Angelo, que fue miembro de la orden, miembro de la familia de los grandes maestros de la orden, menciona en su testamento a su hijo adoptivo Giovanni Battista Giglio. Y probablemente estamos hablando de la misma persona, ¿no? No voy a seguir hablando de este tema porque nos alargaríamos. Voy a pasar esta diapositiva y eso también. Y ahora empezaremos una parte ya más cercana a nosotros sobre la orden de España. Como ustedes saben, Felipe V e Isabel de Farnesio, su segunda mujer, pues tuvieron, entre otros, a Carlos, el infante don Carlos. El infante don Carlos se convirtió con el tiempo en Carlos I, duque de Parma, después fue el gran duque de Toscana y también fue rey de Nápoles como Carlos VII y rey de Sicilia como Carlos V. Y posteriormente, en 1759, cuando su hermano Fernando VI fallece, se convierte en rey de España como Carlos III. Aquí le vemos al rey don Carlos, un joven ostentando la banda de la Orden de San Genaro que él había fundado en Nápoles. Y aquí vemos un famoso cuadro que está en la granja de San Ildefonso, que le representa en 1734. Es un cuadro de Jacopo Amigoni, y lo he traído porque ese cuadro se pinta poco después de algo que se produce en 1727. En ese año muere su tío Francisco I sin descendencia. Cuando en el año 1731 fallece también sin hijos Antonio Farnesio, hermano de este, y en virtud del Tratado de Londres de 1718, se llamó a la sucesión a Carlos, al infante don Carlos, hijo de su hermana Isabel de Farnesio. Al convertirse Carlos en el año 1734, justamente cuando se pinta este cuadro de Jacopo Amigoni, en rey de Nápoles y Sicilia, se transfiere la sede de la orden a Nápoles como bien separado de la corona. Y esto lo subrayo porque también lo he subrayado antes, hablando justamente de la transmisión del gran maestrazgo de la orden a los Farnesio por parte de los Angelo Comneno. Carlos reinó en Parma y Piacenza como Carlos I, como hemos dicho, hasta el final de la Gran Sucesión de Polonia, cuando, según lo establecido en el Tratado de Viena de 1738, entrega ambos ducados a la Casa de Austria, que lo conservará durante solamente 10 años. En 1748, Felipe, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, se convierte en duque de Parma y Piacenza. Por cierto, cuando ustedes ven los documentos de este primer duque de Parma, de la Casa de Borbón, verán que menciona su condición de infante de España antes que la condición de duque de Parma. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero es que tenían a gala especialmente el ser infantes de España, y después ya venía lo que viniera después. Como dicen ellos siempre en sus documentos, Parma, Piacenza y está Tianesi, ¿no? Y los estados anejos, ¿no? Y los demás estados correspondían, ¿no? a la casa de Parma. Clemente XII aprueba esta asunción del rey Carlos VII de Nápoles como gran maestro de la orden, y al suceder en 1759, como he dicho, en la corona de España, para evitar que ambas coronas se unieran, la de Nápoles y la de España, dio a su tercer hijo, Fernando, evidentemente le sobró ya a su primer hijo,
que era fue Carlos IV, que iba a ser rey de España, a Fernando, que va a ser Fernando IV, rey de Nápoles, y posteriormente Fernando I, rey de las dos Sicilias, el gran maestrazgo de la orden constantiniana, y como vuelvo a subrayar, insisto, como dignidad transmisible a los hijos varones primogénitos llamados primogénitos farnesianos. Clemente XIII confirma esta sucesión y dice que los conflictos entre la autoridad eclesiástica y el gran maestrazgo de la orden debían ser dirimidos por el tribunal de la Cámara Apostólica. Este es un retrato muy interesante que se puede ver aquí, en España, en un palacio real. Y que tiene un copete, digamos, un adorno en el marco muy especial. Y es un adorno muy especial porque en él ustedes pueden ver perfectamente la cruz de la orden constantiniana, ¿no? Y el collar de la orden constantiniana también. Pero sobre todo ven ustedes esta cruz del infante don Carlos muy joven en este cuadro. Y efectivamente el infante don Carlos se ha representado al rey Carlos III, se ha representado pocas veces con la orden constantiniana, pero en este retrato podemos ver que está joven, el infante don Carlos, de 1730, vemos aquí perfectamente dibujada la cruz de nuestra orden constantiniana. Esto lo menciono aquí a propósito porque algunos dicen, bueno, ¿y esto desde cuándo lo llevan los reyes? Bueno, lo llevan desde, por lo menos tenemos referencia que Carlos III en 1730 se hace retratar con esta, aquí vemos a sus padres y a Felipe, que va a ser duque de Parma. Esto ya lo hemos visto antes. Y bueno, y sucesivamente la orden, y eso voy a saltarlo muy deprisa, la orden va a ir pasando a raíz de Fernando IV, o primero de las dos Sicilias, va a ir pasando del gran maestrazgo por parte, o sea, todos los soberanos de la Casa de las dos Sicilias, del Reino de las dos Sicilias, y concretamente en 1777 el Papa Pío VI reconoce la sucesión del gran maestrazgo en Fernando IV y agrega una serie de propiedades que menciono ahí. Tanto la bula Exponi Novi Superfecisti del año 1807 como el breve de 1814 de Pío VII reiteran beneficios eclesiásticos. Pero aquí algo muy interesante es que durante el periodo napoleónico el rey, desposeído de su corona, ya no era más rey de las dos Sicilias, mejor dicho, rey de Nápoles, se convertirá en 1815, después del Congreso de Viena, en rey de las dos Sicilias, cuando recupera el trono, pero durante ese momento, de 1806 a 1814, es considerado por la Santa Sede, sigue siendo considerado por la Santa Sede gran maestre constantino. Esto nos vuelve a traer a colación la cuestión de que la condición de gran maestre constantiniano está completamente separada de la condición de soberano de cualquier reino que sea, en este caso del reino de Nápoles. Bien, el Pío IX, por el breve máxima entre clarissima de 1851, confirma y vuelve a confirmar por otro breve todas las prerrogativas concedidas a la orden. Y aquí he traído esta fotografía porque me parece interesante ver a Pío XII cuando era cardenal todavía Eugenio Pacelli, porque Pío XII fue caballero constantiniano. Esto no sé si ustedes lo sabían, pero no solamente fue caballero constantiniano, sino que además de ser caballero constantiniano, fue uno de los caballeros donantes que donó un buen dinero para la construcción de la capilla constantiniana en la Basílica de Santa Croce in Via Flaminia, de Santa Croce al Flaminio en Roma, que es, como he dicho antes, la sede eclesiástica de la orden, y ahí está la capilla de San Jorge, dedicada a San Jorge. Hay una lápida enorme en mármol donde están los nombres de todos los donantes que donaron para la construcción de esa capilla, y entre otros está el cardenal Eugenio Pacelli, como digo, que era de la orden, luego se convertirá en Papa Pío XII. Ahí ven el pergamino de la colocación de la primera piedra de esa basílica, llamada también Basílica de Ponte Milvio, en el año 1912. Después de la caída de la monarquía en Nápoles, los grandes maestres de la orden se van sucediendo. Primero el conde de Caserta, después que Alfonso de Borbón, los Sicilias, conde de Caserta, después el infante don Carlos de Borbón, gran maestre de la orden constantiniana. Aquí vemos, por ejemplo, su epitafio y una foto cuando fallece.
Después le sucede don Fernando Pío como gran maestre de la Orden Constantiniana, que muere en el año 1960. Y aquí vemos, por ejemplo, una referencia en el diario ABC sobre la muerte del duque de Calabria y sobre su condición de gran maestre de la Orden Constantiniana. Es un artículo muy interesante donde habla sobre esta cuestión. Y vemos después que es su sobrino, don Alfonso de Borbón, dos Sicilias y Borbón, infante de España, que es el abuelo de nuestro duque de Calabria, nuestro gran maestre actual. Vemos aquí jovencito, llamado Nino, así como le llamaban en familia, y le vemos aquí en una fotografía ya ostentando el collar de la Orden Constantina. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Orden colaboró con la Cruz Roja en asistir a heridos y prisioneros. El gran maestre propulsó la asistencia a la infancia y cuando sufrieron pérdidas familiares en el conflicto. Y cuando don Fernando Pío fallece, como he dicho, y habiendo fallecido su hijo don Ruggiero, en 1914 fue sucedido por su sobrino, el infante don Alfonso, hijo de su hermana Mercedes, princesa de Asturias. Como saben, el infante don Carlos se casó con doña Mercedes y después se casaría con la infanta doña Luisa de Orleans, que es la madre de la condesa de Barcelona anterior, de la madre de don Juan Carlos, pero en su primer matrimonio se casa con la princesa de Asturias, con doña Mercedes, y de ahí viene su único hijo, don Alfonso, que fue gran maestre de la Orden Constantiniana. Aquí vemos acompañado de su esposa, de su mujer, la infanta doña Alicia, recientemente fallecida, doña Alicia de Borbón-Parma y Austria, abuela de nuestro gran maestre actual. He traído algunas fotos históricas interesantes que nos pueden llamar la atención, no solamente porque son poco conocidas, sino también por las personas que están presentes en la fotografía, ¿no? Concretamente en esta reunión del año 60, del 2 de marzo del año 60, en el Palacio Colonna, en Roma, está la Real Diputación de la Orden. Vemos de izquierda a derecha al conde Vincenzo Capasso Torre, conde de Lepástene, que vive actualmente. Es uno de los decanos de la Orden. El decano de la Orden es el barón Hervé Pinotto, pero Vincenzo Capasso Torre es probablemente la segunda persona más antigua de la Orden, viva. Antonio Guerrero Burgos, duque consorte de Cardona, príncipe Astreno Colonna, príncipe de Paliano, Alfonso Falcó, príncipe Pío, el barón Giovanni Carbonetti Lettino, conde Piero Denci di Frasso, príncipe Adricio di Sangro. Aquí justamente vemos a un miembro de la familia Sangro, que es justamente de esta gran familia italiana, que era príncipe de Fondi, Antonio Rodríguez Silva Fico. Esa es la Real Diputación de la Orden en ese momento, y sentado está el duque de Noto. El duque de Noto de entonces, después duque de Calabria, ¿verdad? En esta fotografía, estas dos fotografías son bastante interesantes también de la historia de nuestra Orden en España. Concretamente del año 61, de la izquierda, donde vemos en el centro al duque de Noto, vestido de uniforme, y a su derecha, aquí a su derecha, está el infante don José Eugenio de Baviera. Don Luis Alfonso de Baviera. Don José Eugenio, don Luis Alfonso. Y vemos al resto de los miembros de esa comisión que acudió a esa reunión, a ese acto de la Orden San Hermenegildo en el Escorial. Un acto que se sigue celebrando a día de hoy y en donde la Orden Constantiniana sigue estando siempre representada. De tal modo que esta representación, en ese caso bastante numerosa y conspicua, de la Orden Constantiniana en esta celebración de la Orden San Hermenegildo en el Escorial, como ven, es bastante antigua. Y en la de la derecha, que es del año 63, 2 años después, vemos presidiendo con un sitial especial al infante don Alfonso, duque de Calabria, al resto de las órdenes militares. Es una foto bastante interesante que yo creo que es poco conocida, pues merece la pena subrayarse. Don Carlos de Borbón, hijo del infante anterior, del infante don Carlos, se convierte en el año 64 en el gran maestre de la Orden Constantiniana, el 10º gran maestre de la Orden Constantiniana. Aquí le vemos ostentando en su chaqué la Orden del Toisón de Oro y inmediatamente después la Orden Constantiniana de San Jorge. He traído esta fotografía
por razones obvias, es la fotografía dedicada por el infante don Carlos a nuestra Real Academia, la Real Academia Matritense de la Antica Genealogía, donde ven aquí su firma y la dedicatoria. En este retrato está ostentando el toisón de oro, pero también el collar de la Orden Constantiniana y la banda de la Gran Cruz de la Orden. El infante don Carlos durante toda su vida acudió, ya hemos visto algunas reuniones en los años 60 en Italia, en Roma, con miembros de la Orden Constantiniana. Durante toda su vida fue siempre apoyando a la Orden Constantiniana, el crecimiento de la Orden y la presencia de la Orden allá donde pudiera ser. Esta es una noticia del año 95, por ejemplo, donde dice que el infante preside en Roma la investidura de caballeros constantinianos. Pero es que noticias como esta, he traído esta como ejemplo, pero hay infinidad, ¿no? Aquí vemos dos imágenes separadas en el tiempo, pero en esta está ostentando el collar y lleva la orden constantiniana y también la orden de San Genaro, de la que también era gran maestre, como ustedes saben. Y ahí lo ven con su mujer, la princesa de Doñana, duquesa viuda de Cala. Bien, el infante don Carlos modificó con decretos del año 87 y del año 88 y del 2006 los estatutos de la orden, que es una entidad sujeta al derecho canónico. Las modificaciones de estatutos han sido bastante someras, bastante pequeñas. Por decir uno de las cuestiones curiosas de las modificaciones de estatutos, por ejemplo, es la incorporación de la posibilidad de que miembros de otras religiones cristianas formen parte de la Orden Constantiniana, y concretamente se llaman miembros ad honorem, no son propiamente miembros de la Orden, pero llevan la cruz de la Orden, la cruz de honor de la Orden, se llama así, ¿no? Y son ortodoxos y también hay algunos luteranos. Concretamente tenemos dentro de esta condición al príncipe Francisco Guillermo de Prusia, que vive en Madrid. Tenemos a Marcos Nomikos, que es el cuñado de nuestro gran maestre, que es ortodoxo griego. Tenemos, por ejemplo, al duque Eduardo de Anhalt, que es luterano y también tiene esta cruz ad honorem de la orden. Pero, como digo, pues las modificaciones son muy someras en los estatutos generalmente. Pero algo que es poco conocido, y yo quería subrayar aquí, que es que la Orden Constantiniana ha tenido hasta los años 20 del siglo pasado caballeros profesos. Esto es poco conocido y por eso digo que lo quería aquí mencionar. Bueno, aquí ven una imagen de nuestro anterior gran maestro, recientemente fallecido, el cardenal Darío Castellón Hoyos. Aquí lo ven con la capa magna, ¿no? Algo que algunos cardenales les gusta y otros no les gusta tanto llevar, pero en fin, en todo caso está aquí con la capa magna o magna. Y esta es esta cuestión de los caballeros profesos. Concretamente era un padre y un hijo, un varón francés, Pierre-André Quidou y Lavardure, y su hijo, que fueron caballeros de gracia. Entonces se llamaban caballeros de gracia, ahora se llaman caballeros Iure Sanguinis, eso sí que se ha declarado de la orden, y profesaron en la orden en los años 1912 y 1925. Y la profesión comportaba, primero, obligarse bajo un juramento a vivir en fidelidad y obediencia al gran maestre y por él a los demás superiores de la orden en todo aquello que tuviese que ver con esta en materia espiritual y de buena moral. Sostener la defensa de la religión católica y promoverla en los otros según los propios medios. Prestarse a cualquier obra de caridad hacia el prójimo y observar la castidad según el propio estado. Es decir, si estaba casado, si estaba soltero. En ese caso, bien, y aquí vemos una imagen de una de las muchas ceremonias a las que el infante don Carlos ha acudido. Esta se celebró en la Catedral Castrense de España, que es la sede eclesiástica en España de la Orden. Nuestro arzobispo castrense, el Gran Cruz de la Orden Constantiniana, don Juan del Río, anterior obispo de Jerez de la Frontera y después arzobispo castrense, y pues nos facilita, nos acoge en esta catedral castrense de España. El infante don Carlos lamentablemente fallece hace unos años y su capilla ardiente se instala en el Escorial, y aquí vemos las personas que acuden a la capilla ardiente vemos pues al rey, de izquierda a derecha, al rey Simeón
bueno, al don Pedro, aquí está don Pedro, al rey Simeón de los búlgaros, Simeón II de los búlgaros, vemos a la infanta doña Pilar, vemos al rey don Juan Carlos, a la reina doña Sofía, a la infanta doña Elena y también a la duquesa de Calabria, princesa doña Ana, ¿no? Pero quería subrayar esto, y por eso tengo esta fotografía, que el catafalco del infante fue velado no solamente por la Guardia Nacional, sino también por caballeros de la Orden Constantiniana que se fueron turnando durante esta capilla. La Orden en época de don Carlos sufrió, o mejor dicho, gozó de un enorme empuje que ha seguido con su hijo don Pedro. Concretamente aquí vemos a dos grandes cancilleres de la Orden, don Emilio Veladíez Navarro, embajador de España, y don Carlos Abella y Ramallo, también embajador de España. He traído las esquelas de ambos porque en las esquelas de ambos evidentemente se menciona, en este caso, su condición de gran canciller de la Orden Constantiniana, y aquí también la condición de gran canciller y bailío con collar de la Orden Constantiniana por parte del embajador Carlos Abella. Estas dos fotografías están hechas en Roma. Hemos dicho que vamos a hablar de la Orden en España, pero hemos obligado a traer estas fotografías porque vemos que es una ceremonia en la que yo tuve la suerte de asistir en el año 97 en la Basílica de Santa Cruz al Flaminio, y están, por un lado, el conde Enzo Camasso, conde de Lepástere, que antes hemos mencionado, que entonces era presidente de la Real Diputación de la Orden, y vemos al embajador Abella, que entonces era embajador de España ante la Santa Sede, donde duró como embajador de España, pues si no recuerdo mal, unos 9 años o una cosa por el estilo, fue muy largo su destino allí, y el embajador Prat, que era el embajador de España ante el Quirinal, ante el gobierno italiano. Por tanto, en una ceremonia de la Orden Constantiniana en Roma, estaban representados los dos embajadores que había en Roma, el embajador de España ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta, por cierto, también, porque el embajador de España ante la Santa Sede lo es también ante la Orden de Malta, y el embajador de España ante el Quirinal. Aquí vemos también otra fotografía de un cardenal que para los españoles tiene que ser muy familiar, porque algunos de ustedes le reconocerán, es don Antonio Innocenti, que fue nuncio de la Santa Sede en España y luego cardenal, y luego con la mitra constantiniana y con la cruz de nuestra orden en el centro de la mitra. Ahora vamos a hablar me han pedido que hable del organigrama de la orden y de la estructura. Bueno, pues yo soy muy obediente y lo voy a hacer. Intentaré explicar cómo es la estructura de la orden. Y dentro de la estructura de la orden hay una persona muy conspicua dentro de la orden en España, que es el duque de Alba, ¿no? Fue miembro de la orden desde muy antiguo, es también caballero de la orden de San Genaro y es el gran prefecto de la orden constantiniana. La relación de la orden con España es continua. Aquí vemos, por ejemplo, al duque de Alba, entonces todavía duque de Huéscar, acompañando al infante don Carlos y al actual duque de Calabria, la duquesa de Calabria, con el embajador Amedeo de Franquis, que fue embajador de Italia en España, y a su mujer Hilaria. Los dos fueron hechos miembros de la orden en esa ocasión. Pero esta relación del infante don Carlos con Italia ha sido constante. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de que fue embajador de Italia en España, el conde Leonardo Visconti di Modrone, también con el infante don Carlos en Princesa Doña Ana. Era obligado traer una fotografía, si hablo de la orden constantiniana, de este informe, un informe que evidentemente tiene mucha relación con España, porque nada menos que lo encarga el rey don Juan Carlos a 5 instituciones relevantes españolas. Ahí ven ustedes cuáles eran: el Ministerio de Justicia, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Salazar y Castro, que entonces era miembro del CSIC, y el Consejo de Estado. Estas 5 instituciones españolas emiten un informe a petición de don Juan Carlos en el año 1987, donde habla de dos temas diferentes, pero que concurrían en una misma persona en ese momento, que era la jefatura de la Casa Real de Borbón de Sicilias y el Gran Maestrazgo de la Orden Constantiniana de San Jorge. Sin lugar a dudas, este informe emitido en esa época
saca como conclusión que el entonces infante don Carlos, el duque de Calabria entonces, era el gran maestre de la orden constantiniana y además el jefe de la Casa de las Dos Sicilias. Aquí vemos, por cierto, una foto más actual, una foto también dedicada por el duque de Calabria a nuestra Real Academia Matritense de la Áutica y Genealogía. Y aquí vemos ustedes la estructura de la orden. Espero que no se pierdan entre tanto en fin, cuadrito, pero bueno, más o menos, un poco para que se hagan la idea. En la cabeza, lógicamente, está el gran maestre y le sigue el gran prefecto de la orden, que es su hijo, el duque de Noto, don Jaime, y de ahí derivan pues todos los órganos de la orden, ¿no? Está el gobierno central de la orden, del que es vicegran prefecto el duque de Alba, el gran canciller es la princesa doña Cristina, hermana del duque de Calabria, el auditor general es el duque de Pastrana, el vicegran canciller es Guy Stelzenti. Lo presento un poco para el que no lo conozca, los demás evidentemente los conocen ustedes. Guy Stelzenti es un conocidísimo experto en historia de las órdenes de caballería, por lo tanto uno de los más grandes expertos mundiales sobre la materia, y vive en Londres, es inglés, y es caballero de la orden hace muchísimos años, desde los años 60, y es, como digo, el vicegran canciller. Luego está el gran tesorero, que es el barón Emanuele di Pulcasi, que vive en Roma, es el presidente de la Fundación de Roma y es como digo, el gran tesorero de la orden. Tenemos al consejero jurídico y a diversos consejeros del gobierno de la orden. Después tenemos el consejo eclesiástico, que actualmente tiene al gran prior como vacante, porque no tenemos gran prior al haber fallecido el gran prior anterior, el cardenal Castellón. Estamos esperando que se pueda nombrar en un futuro, esperamos que próximo, un nuevo gran prior, y luego pues tenemos los que son miembros de ese consejo eclesiástico. Además tenemos otros miembros de lo que se llama la Real Diputación. Yo diría que el gobierno central es el órgano ejecutivo de la orden, y la Real Diputación vendría a ser el órgano consultivo, podríamos incluso llamarle legislativo, pero no sería legislativo, el órgano consultivo más importante de la orden. Y a él pertenecen todos los consejeros del gobierno de la orden, pero además el presidente de la Real Diputación es el gran prefecto, que es el duque de Camionoto, y el presidente honorario es el duque de Braganza, que es el jefe, por cierto, de la Casa Real de Portugal. Y después están pues los diversos, están concretamente una vicepresidente para Liechtenstein, Austria y Alemania, que es la archiduquesa María de Austria, nacida princesa de las Dos Sicilias, hermana de nuestro gran maestre, y la princesa Inés, que es la que se encarga de la vicepresidencia para Italia. Y luego están pues todos los consejeros natos, que son todos los que, bueno, no me puedo extender demasiado en los detalles, porque aquí vemos una foto muy bonita. Bueno, la saqué yo, o sea, tengo que esa modestia aparte, pues tuve esa fortuna de sacarla yo en Roma, y fue una foto que para mí es muy entrañable, porque se ve al fallecido gran prior de la orden ostentando el collar de la orden San Genaro. Se le acaba de nombrar caballero San Genaro, y está acompañado del gran prefecto y del gran maestre de la orden. Bien, y después tenemos pues otros consejeros de la orden, pues que son todos los presidentes de las reales comisiones de todo el mundo, de la orden, ¿no? Y concretamente tenemos el de Italia, que es el duque de Vargas Machuca, el de España, el duque de Arnachuelos, que también, por cierto, es miembro del Consejo de Gobierno, al delegado de Cataluña, que es Jaime Montesa, al presidente de la Comisión para Austria y Liechtenstein, que es el archiduque Simeón de Austria, al presidente de la Real Comisión para Alemania, que es el príncipe heredero Emanuel de Salm, al presidente para Luxemburgo, que es el archiduque Island de Austria, y en el Reino Unido, Francesco Moncada, de los príncipes de Paternò. En Portugal es el infante Don Miguel de Portugal, infante Don Miguel de Braganza. En Alemania, en Estados Unidos es el coronel Michael Andriani, en Brasil el conde de Río Grande, y en Francia es el príncipe Charles Emmanuel de Borbón-Parma. Y luego están los consejeros eméritos, pues que son estos de aquí,
el conde Capasso, que lo hemos mencionado antes, el conde Alessandro de Conti Mariotti, Joseph Hagan, que es gentilhombre de su santidad, Domenico Cerruti Crescenzi, Ottoboni, y la condesa Franca Pucci Boncambi y la condesa Olorio del Concho. Aquí vemos una imagen bonita porque están el anterior presidente de la Real Diputación de la Orden, que era el embajador Paolo Pucci de los Barones de Benesicchi, que fue embajador de Italia en España y fue luego consejero de Estado y falleció hace unos años, al duque de Alba, al fallecido embajador Carlos Abella y al duque Diego de Vargas Machuca. Y ahí detrás pueden ver ustedes a Guy Stersenti, el vicegran canciller de la Orden que antes mencionaba. Y la Orden tiene que celebrar pues ceremonias de vez en cuando. Hay una ceremonia, concretamente celebramos el 8 de mayo nuestra ceremonia anual en España en conmemoración de la Virgen de Nuestra Señora de Pompeya, que es la patrona de la Orden, que se celebra ese día. Y aquí quiero que vean ustedes que eso no lo hacemos así al buen tuntum, sino que las ceremonias tienen una preparación bastante exhaustiva, y ahí vemos dónde se tiene que sentar cada uno de los miembros de la Orden, en este lado, de los miembros de la Orden, por orden de es el duque de Alba de Tormes, es Guy Stersenti, el vicegran canciller, el duque de Bernachuelos como presidente de la Real Comisión para España, luego vengo yo, luego está el embajador Carlos Bárcena, que es consejero del gobierno, luego está don Florencio Álvarez Labrador, que es consejero especial del Gran Maestre, luego el duque Diego de Vargas Machuca como presidente de la Real Comisión de Italia, y estas se colocan por orden de antigüedad, es decir, las reales comisiones por orden de fundación de la Real Comisión, por tanto, eso es por antigüedad. Y así sucesivamente vamos colocando a cada uno de los miembros. Después, en el lado contrario, vemos los miembros de las corporaciones que suelen asistir a nuestras ceremonias, ¿no? También por orden de precedencia, y separamos siempre a las órdenes internacionales, que son las órdenes de Malta y Santo Sepulcro, arriba, las vemos en los blancos de arriba a la derecha, de las otras corporaciones nobiliarias españolas que acuden, siempre las separamos así. Y también ponemos ahí arriba, por supuesto, en el presbiterio, como príncipes reales, tienen ese privilegio, los príncipes reales, como ustedes sabrán, de colocarse en el presbiterio, al duque de Calabria y a la duquesa de Calabria, y al resto de miembros de la familia. Es un poco para que vean ustedes que las cosas se hacen así. Miembros de ya acabo, ya no sé. Miembros de la curia, pues tenemos muchísimos miembros de la curia, a Monseñor Trasera, al obispo de Solsona, emérito, al que fue arzobispo de Toledo, al arzobispo de Sevilla. Aquí vemos una foto muy interesante en la que están las 3 generaciones con el cardenal Giambattista Re, cuando vino a celebrar nuestra misa aquí en Madrid. Aquí vemos al Monseñor del Río y también a Monseñor Castrillón con la familia de don Carlos, y ese repostero que está actualmente colgado en la Catedral Castrense. Aquí vemos la Catedral Castrense, sede canónica de nuestra orden en España, y vemos como ahí a la izquierda el crucero está en nuestro escudo, un escudo con el arma de las 2 Sicilias y las armas de la orden, al infante don Carlos, con el cardenal Osoro, o con el cardenal, actualmente ya cardenal Montero de Castro, que fue nuncio en España, que también es miembro de nuestra orden. Y luego que sepan ustedes que la orden pues celebra cada año pues un curso especial para los neófitos de la orden, porque la orden tiene que saber de qué entra en la orden, para qué entra, dónde entra y cuál es la orden. Y aquí tenemos el programa de nuestros cursos para neófitos, algunos actos culturales que la orden organiza en España, por ejemplo, una sesión extraordinaria de la Academia de la Historia en conmemoración de un aniversario de la orden en el año 2012. Vemos, por ejemplo, esta celebración en la Catedral de Barcelona, recientísima, también de la orden. Aquí vemos cuando en esa celebración, después de esa celebración, la duquesa de Cardona, primera duquesa de Cataluña, pues es nombrada protectora de la orden en Cataluña, y ahí vemos el acto en el que se le hace protectora, o cuando en esa misma ceremonia el archiduque Juan
sobrino del actual Gran Maestre, pues es investido caballero de la Orden, o esta reunión de los caballeros de la Orden en esa ceremonia de Barcelona con la princesa doña Cristina, gran canciller de la Orden. Fotos más antiguas, por ejemplo esta en la iglesia de Santana, que he mencionado antes, donde está el sepulcro de Miguel de Boera, con las representaciones de Santo Sepulcro y Malta, o esta en la Basílica de la Merced de Barcelona, donde vemos los caballeros de la Orden. Otra fotografía, esta en la Catedral Castrense, donde vemos al Duque de Alba, al Duque de Ormechuelos, al Duque de Pastrana y al Conde de Río Grande, y detrás a don Florencio Álvarez de Orador. Y esto es interesante, porque la Orden, pues en España, y bueno, vemos aquí el protagonista, siento no haberle pedido permiso al protagonista para traer esta no creo que se enfade, la Orden puede ser ostentada, las insignias de la Orden, en el uniforme militar español. Y concretamente, don Fernando García Mercadal, que es Gran Cruz de Justicia de nuestra Orden, pues solicitó esta autorización. Él es general del Ejército Español, general auditor del Ejército, y pues solicitó y se le concedió esta autorización. Pero después, con posterioridad en el año 2014, ¿no?, pues salió una orden circular del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde dice lo siguiente, dice: con el fin de atajar la aparición o subsistencia de presuntas órdenes o pseudoórdenes que presentan denominaciones equívocas y son de dudosa legalidad, dicha autorización se extiende puntualmente al uso de las insignias de las órdenes históricas extranjeras que, como la Orden de Malta, la Orden del Santo Sepulcro o la Constantiniana de San Jorge, fueron tuteladas por la Corona de España o se hayan estrechamente vinculadas a ella. Por tanto, es una orden vigente del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Aquí vemos el texto completo de esta orden circular. Aquí vemos, por ejemplo, una ceremonia, un acto también organizado por la Orden, donde se habló de la Real Basílica y Pontificia Basílica de Santiago de los Españoles de Nápoles, una basílica que nosotros tenemos un especial cariño por ella. La Orden ha concedido una donación para la reconstrucción de una parte de esta basílica por su vinculación con España. Es una basílica de los españoles, española, y para la reconstrucción ha donado una cantidad, varios miles de euros para esta reconstrucción de esta basílica. O vemos aquí, por ejemplo, cuando este año pasado se celebró el tricentenario del rey Carlos III. Bueno, pues vemos las ceremonias, los actos que se celebraron por este centenario. Se hizo una exposición en Barcelona muy interesante con sesiones de diversas personas y diversas instituciones sobre Carlos III. Pero lógicamente nuestra orden actualmente se dedica a la beneficencia, a las labores humanitarias y especialmente también a la propagación de la fe. Ahora veremos cómo. Pero concretamente esto es un cheque que se dio a Cáritas Cataluña después de la celebración de un concierto benéfico sobre la Orden. Y estos son todos los seminarios a los que la Orden da dinero para los estudios de los seminaristas de la Orden, que es a lo que nos dedicamos. Bien, y nuestro Gran Maestre es miembro de muchas corporaciones españolas. Aquí vemos el reciente ingreso en el Estamento de Gerona. Es también miembro de la Orden de Malta, del Real Cura de la Nobleza de Madrid, aquí lo vemos. Y este es el parentesco que nuestro actual Gran Maestre pues tiene con la familia real española. Y vemos que los padres eran primos hermanos y el actual Gran Maestre es primo segundo de don Felipe VI. Y he traído esta fotografía en la que don Juan de Borbón, conde de Barcelona, lleva el collar de nuestra orden. Era miembro de nuestra orden, el conde de Barcelona, y vemos ahí ostentando la orden constantiniana. Y esta es la última diapositiva, donde vemos a nuestro Gran Maestre en una ceremonia concretamente en Palermo, en la Capilla Palatina de Palermo. Fue hace un par de años, si no recuerdo mal. Y aquí le vemos también con su mujer, la duquesa de Calabria, doña Sofía, llevando pues las condecoraciones de rigor, en este caso pues San Genaro, la Constantiniana de San Jorge, la Orden de Alcántara y la otra que no veo, Santo Sepulcro, creo que es. Bien, pues con eso hemos terminado, y disculpen por la duración de la conferencia,
Pero en fin, gracias por su paso. ¿Hay alguien quiere hacer alguna pregunta al orador? Pues señor, os devuelvo la palabra porque gracias por la ceremonia. Pues enhorabuena, Amadeo. Ha sido espectacular la exposición. Muchas gracias a todos. Y damos por cerrada. Muchas gracias.